Bienvenidos a ¿Qué pasaría si? El espacio donde exploramos los misterios del universo. Prepárate para un viaje fascinante por lo desconocido. Este canal explora las preguntas más extrañas, fascinantes y aterradoras del universo. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un día el sol desapareciera? O si podría explotar o simplemente desapareciera. Suena el despertador. Te levantas y miras por la ventana. Otra mañana radiante y soleada. Estás paseando al perro cuando de repente todo se oscurece. ¡Puf! Como si alguien, Dios tal vez, hubiera apagado un interruptor gigante. Levantas la mirada. Ya no hay azul ni nubes. Solo un cielo negro salpicado de estrellas. El sol ha desaparecido. Las luces automáticas de la calle se encienden mientras corres a casa con el corazón latiendo con fuerza. Enciendes la televisión. Abres redes sociales. Nadie lo puede creer. El sol ya no está. Pero espera, ¿es eso siquiera posible? ¿Qué significaría para nosotros que la fuente de toda energía y vida se apagara de repente? El sol, mucho más que una estrella, es solo una lámpara en el cielo. Es el motor de todos los sistemas climáticos, el corazón que impulsa el ciclo del agua, los vientos, las estaciones y hasta el crecimiento de las plantas. Sin él, las temperaturas globales comenzarían a descender de inmediato. En solo una semana, la temperatura media de la Tierra podría caer por debajo de 0 degrees. En un año estaríamos a 73 degrees o menos. Los océanos empezarían a congelarse desde la superficie y la vida tal como la conocemos colapsaría. Las plantas dejarían de realizar la fotosíntesis en cuestión de días, paralizando las cadenas alimenticias. La electricidad y los combustibles fósiles podrían mantenernos vivos por un tiempo, pero la oscuridad permanente tendría consecuencias psicológicas devastadoras. Depresión masiva, trastornos del sueño, desorientación circadiana. La civilización entraría en una carrera desesperada por la supervivencia. Cuando la Tierra vivió sin sol. El año que no tuvo verano, aunque suene a ciencia ficción, la humanidad ya ha tenido un breve vistazo a un mundo sin sol en 1816. Conocido como el año sin verano, la Tierra vivió una anomalía climática sin precedentes. ¿La causa? La colosal erupción del monte Tambora en Indonesia. Lanzó a la atmósfera más de 10.000 millones de toneladas de ceniza y gases tóxicos que bloquearon los rayos solares durante meses. El resultado fue catastrófico. Nevadas en junio en Nueva Inglaterra, lagos congelados en verano en Pensilvania y heladas en pleno agosto en Maine. Las cosechas fracasaron. El hambre se extendió. Millones murieron por desnutrición y enfermedades como el cólera mientras comunidades enteras migraban en busca de comida y sol. Y eso fue solo por una reducción parcial de la luz solar. ¿Sobreviviríamos si el sol se apagara? Probablemente no por mucho tiempo. Sin el sol, el equilibrio energético del planeta colapsaría. Los animales migratorios perderían sus rutas. Las cosechas desaparecerían. La atmósfera sin radiación solar empezaría a congelarse. Solo algunos organismos extremófilos en el fondo del océano, en cuevas geotérmicas, podrían resistir. Pero este ejercicio mental no es solo una historia apocalíptica. También nos recuerda nuestra profunda dependencia del sol y cuán frágil es la vida en este pequeño punto azul. La próxima vez que sientas el calor en tu piel, recuerda. No es solo una estrella, es la razón por la que estás vivo. ¿Y si el sol desapareciera? La historia, la ciencia y el apocalipsis silencioso. En 1816, el mundo sintió por un momento lo que significaría vivir sin el sol. El cielo gris persistente, las cosechas arruinadas y la desesperación generalizada marcaron aquel fatídico año que hoy conocemos como el año sin verano. En medio del frío anómalo y la oscuridad inexplicable, muchos creyeron que era el fin del mundo. Predicadores apocalípticos aparecieron en plazas y pueblos, proclamando que el juicio final había llegado. La gente, confundida y desesperada, acudía a las iglesias para reconciliarse con Dios, buscando sentido en lo que parecía una maldición divina. Pero no era el fin, solo un aviso de cuán frágil es nuestra relación con el sol. Un horno cósmico. A distancia segura, la superficie del sol arde a unos 5.800 Kelvin. Para darte una idea, eso es suficiente para derretir cualquier material conocido. Incluso diamantes o grafeno se desintegrarían en un instante. Sin embargo, tenemos suerte. A 150 millones de kilómetros de distancia,
La Tierra se ubica en una zona privilegiada del sistema solar, ni demasiado caliente ni demasiado fría. Justo en el punto ideal para que la vida prospere. Es esa franja perfecta lo que hace posible que tengamos atmósfera, agua líquida y climas diversos. El sol no solo nos da luz, nos da la vida misma. ¿Puede el sol apagarse de repente? No, realmente. Las estrellas como el sol no se apagan de golpe, como un interruptor. Cuando mueren pasan por un proceso lento pero violento. Se expanden hasta convertirse en gigantes rojas, aumentando de tamaño hasta engullir los planetas cercanos, incluida la Tierra. Solo entonces, tras millones de años, se colapsan, dejando atrás una enana blanca. Pero tranquilo, eso ocurrirá dentro de unos 7 a 8 mil millones de años. No es algo que nos quite el sueño, al menos por ahora. Un experimento mental inquietante. Si el Sol desapareciera hoy, imaginemos que el Sol, por arte de magia, o tragedia cósmica, desaparece en un instante. Curiosamente, durante los primeros 8 minutos y medio, no notaríamos nada. Esa es la cantidad de tiempo que tarda su luz en llegar hasta nosotros. Durante esos breves momentos el mundo seguiría girando como si nada hubiera pasado. Pero luego, oscuridad total. No un simple anochecer, sino una negrura absoluta. El cielo cambiaría para siempre. Aún podríamos ver las estrellas lejanas, incluso la luna durante algunas horas, pero todo lo que reflejaba luz solar se apagaría lentamente. Las luces artificiales seguirían funcionando por un tiempo. Pero la energía no sustituye al sol. El lento colapso, frío, hambre y silencio. En la primera semana sin sol, la temperatura global descendería a 0 °C. Después de un año, el planeta estaría sumido en un frío letal de 101 °C. Los océanos se congelarían en la superficie, y solo el agua más profunda aislada por capas de hielo seguiría líquida durante milenios. La Tierra se convertiría en un planeta muerto y blanco, similar a los paisajes helados de Plutón. Pero el frío no sería lo peor. Lo peor sería el colapso biológico. Sin luz, la fotosíntesis cesaría en cuestión de segundos. Las plantas morirían en semanas. Sin vegetación, los animales y humanos quedaríamos sin alimento. Los grandes árboles podrían aguantar un poco más, pero el equilibrio de la vida colapsaría sin piedad. La humanidad, que depende de la agricultura, entraría en crisis. ¿Cuánto tiempo podríamos resistir? ¿Dónde encontraríamos alimento? ¿Cómo mantener la cordura en un mundo que ya no tiene amaneceres? El apocalipsis real no empieza con oscuridad, sino con caos las primeras 24 horas, del shock al colapso. Las teorías del fin del mundo se vuelven virales. Algunas personas rezan, otras saquean. El caos social comienza antes que el frío. En medio de la confusión, los gobiernos intentan imponer la ley marcial, pero el orden se disuelve más rápido de lo que puede imponerse. Durante ese primer día sin sol, la sociedad no solo enfrenta la oscuridad, sino algo aún más aterrador: la incertidumbre total, el frío que llega y no se va. Las regiones cercanas al Ecuador resisten un poco más gracias al calor acumulado, pero no están preparadas. Viviendas diseñadas para disipar el calor colapsan ante las primeras heladas. En el Ártico, donde la resistencia al frío es mayor, el problema es la intensidad. Las temperaturas caen más rápido que en cualquier otra parte del planeta. A medida que los polos se enfrían, la atmósfera comienza a colapsar sobre sí misma. La presión baja, la densidad del aire cambia y empiezan a soplar fuertes vientos polares hacia el Ecuador. No hay clima, solo corrientes heladas que azotan el planeta sin pausa. Y entonces, nieva. Pero no es una nieve suave. Son ventiscas brutales, globales y persistentes. El colapso ecológico. La cadena alimentaria se desmorona. En este nuevo mundo sin luz, la fotosíntesis desaparece casi al instante. Las plantas mueren en semanas. Y luego, los herbívoros, sin alimento, comienzan a extinguirse. Los carnívoros no tardan en seguirles. Los carroñeros quizás aguanten un poco más, alimentándose de los restos del colapso, pero el frío les pasará factura. Todo esto asumiendo que los árboles no sean cortados en masa por humanos desesperados en busca de leña o alimento. El ecosistema cae como fichas de dominó. El desastre invisible. La órbita de la Tierra, pero mientras la vida colapsa en la superficie, otro desastre silencioso se desarrolla en el espacio. El Sol no solo nos da calor, también nos mantiene en órbita. Sin su gravedad, los planetas dejan de girar a su alrededor. La Tierra,
moviéndose a 107.826 km, 67.000 km, seguiría su trayectoria en línea recta hacia el abismo del espacio interestelar. Técnicamente, podría tardar miles de años en cruzarse con otra estrella y quedar atrapada en una nueva órbita. Pero para cuando eso ocurra, la humanidad ya será solo una leyenda. Un planeta congelado, una atmósfera alterada. Con el paso de los meses, la atmósfera comienza a separarse por densidad. Los gases más pesados, como el dióxido de carbono, se hunden hacia la superficie. El oxígeno respirable se vuelve escaso. Respirar se convierte en una lucha. Sobrevivir, en una ruleta de condiciones extremas. La vida, tal como la conocemos, ya no es sostenible. No hay cosechas, no hay animales, no hay ciclos. Solo oscuridad, frío y una atmósfera que se descompone lentamente. ¿El verdadero apocalipsis? Nuestra desconexión con lo esencial, la desaparición del Sol, no solo destruiría el planeta físicamente, también nos enfrentaría a nuestra propia vulnerabilidad, a la idea de que, sin esa estrella a 150 millones de kilómetros, no somos nada. Ni la tecnología, ni las armas, ni la política podrían salvarnos de lo básico: la luz, el calor, el equilibrio. Es un recordatorio brutal de lo que damos por sentado cada día. ¿Sobrevivirías sin el Sol? Solo si bajas al infierno, literalmente. Ahora que todo está oscuro y el mundo se congela sin el Sol, ¿dónde podrías esconderte? ¿Qué rincón del planeta podría ofrecerte un refugio lo bastante cálido para no morir congelado en pocos días? La respuesta no está en el cielo. Está bajo tus pies. La Tierra guarda calor en sus entrañas, lejos de las zonas sísmicas y volcánicas. La temperatura bajo tierra aumenta lentamente. Unos 25 de Gaza por cada kilómetro de profundidad, o si lo prefieres, 1 DGF por cada 70 pies. Eso significa que si cavaras unos 1.600 metros, una milla, hacia abajo, te toparías con una temperatura bastante agradable. Unos 24 dG, 75 dG. Una especie de paraíso térmico, enterrado en roca. Pero claro, el calor no basta. Crear una sociedad subterránea. Matrix o Mad Max. Para sobrevivir bajo tierra necesitas mucho más que una pala. Habría que construir un hábitat sellado, presurizado, con luz artificial suficiente para mantener el reloj biológico humano y evitar que te vuelvas loco. Alimentos sostenibles, desde cultivos hidropónicos hasta granjas de hongos o insectos. Oxígeno reciclado y dióxido de carbono controlado. Y, claro, personas dispuestas a cooperar sin perder la cabeza bajo tierra. Básicamente, tendrías que crear una versión deprimente pero funcional de Matrix. Humanos pálidos, ojerosos, con deficiencia de vitamina D, pero vivos. ¿Y si nos mudamos al fondo del mar? Otra opción sería construir hábitats submarinos aprovechando el calor de las fuentes hidrotermales. En teoría, podrías replicar una pequeña colonia con energía geotérmica, filtrado de agua y producción de algas o bacterias comestibles. Islandia, por ejemplo, tendría ventaja. Su infraestructura geotérmica actual es de las más avanzadas del mundo. Pero incluso allí, la escala del desastre solar haría que la mayoría pereciera antes de adaptarse. Sin sol, el tiempo corre en tu contra. Sin preparación previa, el 90% de la humanidad moriría en menos de una semana. Las temperaturas caerían en picado. Los cultivos colapsarían. El oxígeno se volvería escaso. Las ciudades entrarían en caos. ¿Y tú? Bueno, o estarías bajo tierra en tu búnker, o serías parte de la estadística. Reflexión final, y un reto para ti. ¿Y tú? Si el sol desapareciera mañana, ¿cuál sería tu primer paso para sobrevivir? ¿Cavarías un refugio? ¿Huirías a Islandia? ¿Te quedarías en casa viendo el último atardecer? Cuéntanos tu estrategia de supervivencia en los comentarios. ¿Y si ya estás preparado? Si te gustó este enigma del universo, dale like y suscríbete para no perderte los próximos misterios cósmicos. Recuerda, aquí no hay respuestas imposibles, solo preguntas que aún no hemos hecho. Nos vemos en el próximo viaje por lo desconocido.